Vestido tejido a crochet. Esta es la parte de adelante de nuestro vestido. Ahora vemos la parte de atrás para tener una idea y pasamos al diagrama. Este es el diagrama del vestido. Para tener una idea, esta parte es recta, es decir, que el ancho del busto va a ser el ancho de la cadera, ¿bien? Entonces, en ese sentido vamos a tener que tomar la medida de la parte más ancha y valernos de ella para hacer todo el cuerpo del tejido. Donde empieza a cambiar es aquí en esta parte que es la sisa, ¿bien? Y termina aquí en la parte del bretel con otros diagramas que también los vamos a ver. Pero supongamos que establecemos que nuestro busto es la parte más ancha de nuestro cuerpo o es el mismo ancho de nuestras caderas. Entonces en ese caso tenemos que tomar, supongamos que sea 100 la medida. Tenemos que dividir en 8 cuadrados porque va a ser frente y espalda y eso nos va a dar la medida que tiene que tener nuestro cuadrado para que nos pueda calzar la prenda. Una vez que establecemos el ancho, podemos establecer también el largo, si queremos más largo que esto o más corto que esto. Eso siempre va a estar limitado por el tamaño de nuestro cuadrado. La otra opción que tenemos es agregar filas tanto en los laterales como en la parte inferior. Pero como estamos siguiendo el modelo original, vamos a hacer exactamente eso, que lo que tiene es a lo sumo una terminación con flecos. Este es nuestro cuadrado principal. Dejo unos segundos para que puedan hacer captura de pantalla y es el que vamos a ver ahora en el tutorial. Y vamos a ver cómo se unen. Y estas son las variantes que también vamos a usar para nuestra prenda, pero estas no las vamos a ver ya que están comprendidas dentro del cuadrado grande, que ese sí vamos a ver parte por parte aprendiendo a leer el patrón. Bien, entonces dejo aquí unos segundos para que puedan hacer una captura de pantalla y ahora les voy a explicar con el diagrama y los patrones cómo es que van. Aquí tenemos todos nuestros patrones y el diagrama. Bien, y empezamos a ubicarlos cada uno en su lugar. Este es nuestro cuadrado principal, forma el cuerpo de nuestro vestido y son en total, siguiendo el modelo original, 32 cuadrados. Bien, son 16 de frente y 16 de espalda, ¿sí? Este es el que va a formar nuestra sisa y en total necesitamos 4, 2 que van de frente y 2 que van de espalda. Esta parte que es más pequeña forma parte del bretel y también vamos a necesitar 4, 2 de frente, 2 de espalda. Y este círculo es el que une en la parte del bretel, en la parte superior, y de este vamos a necesitar solamente 2. Pero ten en cuenta que si quieres elevarte en esta parte del bretel, puedes hacerlo a través de este círculo, ¿sí? Dicho esto, lo que vamos a hacer es ver nuestro cuadrado grande, que es este, con el patrón incluido, para que aprendamos a leerlo y eso nos va a servir para poder leer los restantes, ¿sí? Aprender a leer y tejer patrones a crochet. Vamos a empezar a leer este patrón por aquí por la parte central. Esto es un anillo mágico y como no tenemos cadena de elevación, lo que vamos a hacer es suponerla. Entonces vamos a tomar una vareta como si fuera una cadena de elevación y vamos a empezar a contar cuántas varetas tenemos y eso es lo que vamos a hacer. En total tenemos 12, entonces vamos a hacer un anillo mágico y 12 varetas en nuestra primera vuelta. Voy a trabajar con una aguja 5 ceros para que te sirva de referencia. Voy a empezar haciendo mi anillo mágico. Ahí tomo mi lado, ahora voy a introducir la aguja. Habíamos visto que no teníamos cadena de elevación, entonces la suponíamos. Entonces ahora voy a hacer 3 cadenas de elevación porque lo que tengo que hacer es una vareta simple. Habíamos visto que nuestra vareta tenía una sola rayita en el cuerpo. Eso indica una sola lazada, entonces tenemos que hacer varetas simples. Si mi cadena de elevación va a contar como punto, entonces voy a hacer cadena de elevación más 11 varetas. De lo contrario es cadena de elevación más 12 varetas. Bien, en este caso que es con calado, lo que sugiero es que tu cadena de elevación cuente como punto. Entonces aquí estoy haciendo ya las últimas 2. 1, 2 y ahora voy a tomar con mi dedo gordo el tramado y con el otro voy a ajustar. Ahora voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Introduzco la aguja, tomo la lazada, paso y paso. Y es así como queda. Ahora volvemos al patrón. En este caso nuevamente nos vuelve a faltar la cadena de elevación. Volvemos a hacer el mismo ejercicio de suponerla. Entonces supongamos que la cadena de elevación esté aquí y observamos que estos puntos, que son también con una sola lazada, y cerrados todos juntos, bien, van picados entre punto y punto. Tenemos 2 cadenas al aire y nuevamente el punto con volumen, ¿sí? Y así por todo el contorno hasta llegar al otro extremo. Lo que voy a hacer es contar la cantidad de puntos para llevar el control
y que me quede la forma, porque de perder la cantidad de puntos no voy a lograr la forma que tiene el patrón. Bien, entonces ahora comenzamos a elevarnos con nuestra cadena de elevación imaginaria y entre punto y punto comenzamos a hacer el punto con volumen. Bien, entonces tomo la lazada, introduzco la aguja y hago una vareta hasta la mitad. Aquí ya tendría 2 si contara mi cadena de elevación como punto. Voy por la tercera, hago lo mismo y voy dejando los puntos suspendidos en la aguja y voy a la cuarta y hago lo mismo hasta la mitad. Y ahora cierro todos juntos y hago una cadena más para cierre de punto. Esto es optativo. Ahora hago 2 cadenas al aire y nuevamente voy a picar en el centro de mis 2 puntos de base, donde vuelvo a repetir exactamente la misma secuencia del punto que tengo con volumen. Bien, dejo 4 varetas hasta la mitad y a estas las voy a cerrar todas juntas. Si vengo llevando el control de la cantidad de puntos, no voy a tener problema en lograr la forma. Es decir, que si he hecho 12 varetas en la base y ahora estoy haciendo los 12 grupos, no voy a tener ningún inconveniente. Bien, y esa es la importancia de llevar el control de la cantidad de puntos. Aquí estoy con 2 cadenas al aire nuevamente y voy a continuar esta secuencia por todo el contorno y voy a controlar cuántos puntos me han quedado al final, y si esta no es 12 he cometido un error en alguna de las vueltas y debo controlar. Entonces aquí hago mi cuarta media vareta, cierro todas, mi cadena al aire y así continúo por todo el contorno. Bien, vamos a avanzar un poco, aquí estoy al final. Bien, controlo tener 12, es decir, cuento así uno por uno y si esto es 12 puedo cerrar. Entonces hago 2 cadenas al aire y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Bien, paso y paso. Es así como nos queda esta vuelta y ahora nuevamente volvemos al patrón. Bien, tampoco tenemos cadena de elevación aquí, entonces nuevamente vamos a suponerla que hemos quedado aquí, ¿verdad? Voy a ir con un punto pasado para llegar a este extremo y aquí me voy a elevar para hacer un medio punto. Esta vuelta es clave porque pasamos de la forma círculo a cuadrado. Bien, entonces habíamos quedado aquí, hago mi cadena de elevación, hago este medio punto y aquí tengo 5 cadenas al aire, salto mi punto con volumen y pico en mis cadenas al aire de base en medio punto. Aquí tengo 4 cadenas al aire, voy a mis cadenas al aire de base donde tengo que hacer 6 varetas. Nuevamente tengo 4 cadenas al aire, pico en medio punto, 5, pico en medio punto, 4, hago mis 6 varetas y así la secuencia hasta completar el contorno. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Hago un punto pasado, me ubico en el centro de mis cadenas al aire de base, hago una cadena de elevación y pico en medio punto. Y ahora tengo 5 cadenas al aire, 2, 3, 4 y 5. Salteo mi punto con volumen y voy a picar aquí. Voy a trabajar siempre en las 2 cadenas al aire que tengo de base. Bien, ahí vamos con las primeras 5. Ahora tengo la secuencia de 4 cadenas al aire, 2, 3 y 4. Y en las cadenas al aire de base siguiente tengo que hacer 6 varetas. Estas varetas son las que me permiten ir dando la forma de cuadrado, es decir, que pasamos de círculo a cuadrado. Esta vuelta, que es clave para dar la forma, la vamos a ver completa. Al resto la vamos a ver solo por lateral, comprendiendo que esto queda claro ya con esta vuelta y así el tutorial no se hace tan extenso. Entonces aquí voy completando mis varetas, 4, ahí voy por la quinta y ahora la sexta. Y es así como nos queda. Ahora me toca hacer 4 cadenas, 3, 4, pico en mis cadenas al aire de base en medio punto. Ahora nuevamente tengo que hacer 5, 1, 2, 3, 4, 5, pico en medio punto y ahora me toca hacer 4, 1, 2, 3 y 4. Bien, tomo la lazada y empiezo a hacer nuevamente mis 6 varetas y esta es mi secuencia. Bien,
grupo de varetas, 4, 5, 4, grupo de varetas, 4, 5, 4, grupo de varetas, y así me tiene que quedar 4 laterales, ¿bien? Y aquí estoy haciendo ya mi cuarto grupo de 6 varetas. Ahora, ¿cómo voy a unir un extremo con el otro? Bien, es así como nos tiene que ir quedando 4. Entonces voy a hacer ahora 1, 2 cadenas al aire, voy a tomar lazada y voy a picar en el medio punto que había hecho al empezar la vuelta y voy a cerrar con una vareta. Esto es lo que me va a permitir quedar en el centro y poder seguir desde aquí la vuelta siguiente. Entonces ahora volvemos a nuestro patrón. Hemos quedado aquí, bien. Ahora lo que tengo que hacer es repetir 5 cadenas al aire, medio punto, 5 cadenas al aire, medio punto. Y cuando encuentro mis varetas de base, tengo que hacer 4 cadenas y repetir la misma secuencia de varetas. Es decir, que tengo 4, 5, 5, 4 y varetas, y así por todo el contorno. En la vuelta siguiente volvemos a tener la misma secuencia, nada más que al tener aumento, en vez de 2 cadenas de 5 voy a tener 3 de 5, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer hasta llegar a la última vuelta, donde ahí sí ya tenemos una variable y terminación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta vuelta? Habíamos quedado aquí, me elevo, voy a hacer aquí un medio punto, esto me va a servir después para hacer la terminación de la vuelta, y comienzo a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5, y pico el medio punto en mis cadenas al aire de base. Nuevamente voy a repetir 1, 2, 3, 4 y 5, y pico el medio punto en mis cadenas al aire de base. Como ya las siguientes son mis varetas de base, lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, y por cada una de las varetas que tengo voy a picar en vareta. Ahí tengo la primera. Si tengo 6 varetas de base, tengo que controlar de tener 6 varetas también en esta parte. 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que cada vez que veo mis varetas de base tengo que hacer 4 cadenas, las varetas y 4 cadenas, ¿bien? Entonces hago 1, 2, 3 y 4. Pico el medio punto y voy a seguir la secuencia de 5
hasta llegar a donde aparecen mis varetas de base, donde me elevo con 4 y termino con 4. Bien, a esta secuencia la repito por todo el contorno y ahora vamos a ver la terminación de esta vuelta, que es igual a la anterior. Vamos a hacer 2 cadenas al aire y ahora voy a tomar lazada y voy a picar en el medio punto donde he empezado la vuelta. Bien, con esto lo que logro es quedar en el centro de las cadenas al aire de base para la vuelta siguiente. Bien, ahora nuevamente me elevo, pico en medio punto y voy a hacer 5 cadenas hasta llegar a donde aparecen mis varetas de base. 2, 3, 4 y 5. Pico aquí en medio punto y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Pico aquí en medio punto y me vuelvo a elevar con 5 cadenas. 2, 3, 4 y 5. Bajo esto picando el medio punto y aquí ya me aparecen mis varetas al aire de base. Entonces lo que tengo que hacer son 1, 2, 3 y 4 y repetir la secuencia en varetas tal cual está. Es decir, que si tengo 6 varetas, voy a hacer también 6 varetas en esta parte. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tengo que hacer 4 cadenas al aire y picar aquí en medio punto. Y esta secuencia es repetirla por todo el contorno. Ahora vamos a volver a nuestro patrón donde nos queda ya la última fila. En principio habríamos quedado aquí y nos vuelve a dar la secuencia de 5, 5, 5, 5, 4 hasta encontrar las varetas de base. Una vez que llegamos a nuestras varetas de base o grupo de varetas, tenemos que picar las 3 primeras varetas, hacer 8 cadenas al aire y nuevamente volver al grupo de varetas picando en 3. Y se vuelve a repetir la secuencia. Esta esquina lo que va a hacer es dar más contorno al cuadrado y poder unir un cuadrado con otro. Ahora bien, me vuelvo a elevar para hacer mi medio punto, que es el que me permite unir después la terminación de la vuelta, y comienzo a hacer mis 5 cadenas al aire como venimos haciendo en las vueltas anteriores hasta encontrar donde tenemos nuestro grupo de 6 varetas. Bien. Entonces aquí lo que tengo que hacer son 4 cadenas al aire. Y aquí tengo una variación en el grupo de varetas, entonces voy a picar las 3 primeras. 1, 2 y 3. Y ahora el patrón me marca 8 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Y ahora retomo mi grupo de varetas en la siguiente de base. Esto te puede costar un poquito. Ahí va. Y completo las 3 restantes.
y vuelvo a empezar todo de nuevo haciendo mis 4 cadenas al aire, picando el medio punto y así por todo el contorno hasta terminar la vuelta. Bien, aquí tengo las 4, pico el medio punto y ahora nuevamente me toca de a 5 y es así como nos va a quedar cada una de las esquinas y es así como vamos a completar nuestro cuadrado. Y ahora lo que vamos a ver es cómo unir. Bien, entonces antes de terminar la última vuelta, al primero sí o sí lo terminamos, no tenemos con qué unirlo, pero al segundo ya sí comenzamos a unirlo. Donde me toca hacer 8 cadenas al aire voy a hacer 4 y voy a calzar esta con las cadenas al aire del mismo lugar de mi otro cuadrado. Y aquí lo que voy a hacer es un medio punto. Bien, entonces uniendo un extremo con el otro hago el medio punto, nuevamente mis 4 cadenas al aire y voy a volver a trabajar sobre las varetas que tengo de mi grupo de varetas, que me quedan 3. Entonces ahí estoy en la segunda, ahora en la tercera. Bien, de aquí en adelante me toca hacer cadenas al aire, me toca bajar con 4, entonces voy a hacer una cadena al aire, la segunda la voy a picar en el mismo lugar que tengo que hacer 4 cadenas del otro lado y hago 2 más y pico el medio punto. Y ahora me tocan las de 5, ¿verdad? 1, 2 y la tercera pico en el otro cuadrado. 1, 2 y vuelvo a mi cuadrado. 1, 2, pico en el otro cuadrado. 1, 2, vuelvo a mi cuadrado y ahí voy completando los 5. Es decir que mi tercer punto de los 5 es un medio punto que me une al otro cuadrado, ¿ves? 1, 2 y ahora me toca nuevamente 4 cadenas, hago 1, 2, la tercera es la que pico en el otro cuadrado, una cadena al aire y vuelvo a hacer mis varetas. 1, 2, 3. Ahora 4 cadenas al aire y la central pica en la esquina de mi otro cuadrado. 4 cadenas al aire y retomo mi grupo de varetas. Y es así como vas a ir uniendo lateral por lateral a medida que te vaya tocando según el diagrama. Bien, ahí hago mis 4 cadenas al aire y continúo. Y es así como nos va a quedar la unión de nuestros cuadrados. Espero que te haya gustado, que puedas lograrlo. Si te ha quedado alguna duda, házmelo saber en los comentarios.